Buenas noches, hermanos. Señor les bendiga. Vamos a abrir en la epístola de Santiago, en el capítulo 4, donde dejó Juan y viernes pasado. Bueno, la porción para hoy, Dios mediante, es desde el versículo 11 hasta el 17, capítulo 4 de Santiago. Y dice así: Hermanos, no murmuréis, no se difamen los unos a los otros. El que difama al hermano, murmura del hermano y juzga al hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Vamos ahora, los que decís, hoy, mañana iremos a la ciudad y estaremos allí un año, y vamos a comerciar y vamos a ganar, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora se jactan en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Bueno, hasta acá la porción de la palabra de Dios. Es muy corta, pero como todas estas partes de la Escritura tienen tanta riqueza, a veces cuesta resumir. Pero bueno, con la ayuda de Dios vamos a intentar hacerlo. Hermanos, no murmuréis. Y la palabra en el original habla de difamar. La murmuración es como hablar bajito de alguien con un tercero, ¿no? Pero es hablar mal de esa persona. Esa es la murmuración. A veces puede ser que uno tenga razón en lo que dice. Igual es murmurar, porque no se lo estoy diciendo en la cara al otro. Se lo estoy diciendo a un tercero y es difamar. Estoy haciendo mala fama a la persona. Vuelvo a repetir, a veces puede ser que lo que esté diciendo tenga razón. Como decía Jorge, todos tenemos olor a chivo. O sea, siempre hay algo, por más bueno que podamos llegar a hacer, tenemos algo de lo cual alguien se puede quejar o algo que puede desagradar. Entonces, ninguno está exento de eso. Entonces, lo que acá dice Santiago es que el que difama, primero dice no lo hagan, está mal. Esto está mal, es pecado. Y dice que el que lo hace con la ley. Ahora, ¿qué ley? Bueno, la ley que dice que tenemos que amarnos los unos a los otros, o sea, que tengo que amar a mi prójimo como a mí mismo. Lo que dijo el Señor Jesús: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Acá es donde entra la última parte, no sé si se dieron cuenta, ese principio que aplica en tantas cosas de la vida, que dice, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Porque muchas veces nosotros decimos, bueno, pero yo no hice nada malo. Tampoco hiciste nada bueno y sabés hacerlo. Entonces, con el tema del aire libre no te toco, ¿no? Yo cuando era chico siempre lo cuento, ¿no? Jugábamos eso, le pasamos la mano por adelante al otro, así, todo el tiempo molestándolo. Yo no te hice nada. El aire es libre, yo no te estoy tocando. Mentira. Estamos molestando. Entonces, se puede hacer daño de muchas maneras, sin hablar. Acá la murmuración es con palabras. Pero bueno, hay caras, hay cuestiones. Y Dios lo ve, hermanos. Siempre lo digo, porque me preocupa de mí. Aunque los demás no puedan decir nada, porque, lo dijiste, no, yo no dije nada, el aire es libre, no te toco, Dios te miró, y Dios conoce tu corazón y conoce el mío, y nos tenemos que cuidar. Entonces, bueno, acá lo que dice es que el que hace esto contra un hermano se pone en la posición de Dios. Dice, juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero tú si juzgas a la ley no eres hacedor, sino juez. Entonces, acá la palabra juicio no es el juicio de discernimiento, porque uno dice, el que murmura y juzga al hermano. Entonces uno dice, entonces yo no puedo juzgar, si el hermano está pecando, yo tengo que hacer la vista gorda. No, yo tengo que discernir lo bueno de lo malo, lo bueno de lo mejor. Acá la palabra en el original, cuando habla de juicio, significa una condena donde uno lo va a justiciar al otro. Eso es lo que significa en el original. Es como que uno emitió la condena y le va a dar la paga de lo que uno piensa que el otro merece. O sea, Nacho me molestó, me dijo lo que no me gustó, yo lo voy a justiciar hablando mal de él, porque yo sé que él hace mal esto con fulano, con mengano, ¿se entiende? Es como ajusticiarlo al otro. No es que está hablando de
ver la actitud y juzgarla en base a la Biblia. Eso lo hacemos todo y lo tenemos que hacer siempre. Vemos actitud, escuchamos palabras, las comparamos con la Biblia, está bien o está mal. ¿Lo hacemos para nosotros o lo hacemos para con los demás? Aunque no lo andemos diciendo, lo hacemos, lo tenemos que hacer. Entonces, ese es el juicio que dice acá. Dice, si vos te pones, Dios te dijo que no, Dios te dijo que a vos te gustaría que hablen mal de vos, la respuesta es no. Me gustaría que vengan y me digan, tenés olor a chivo, estás haciendo esto que está mal, o no me gusta esto, no me gustaría que en vez de decírmelo a mí se lo anden contando a todos los demás, y pasa lo que a veces pasa, que de repente por ahí una persona pone cara y después la persona con la que se junta, ahora todo el grupo con la que se junta pone cara, porque lo anda desparramando por ahí. Como pasó con la gente que se mezcló entre el pueblo de Israel cuando salieron de Egipto y tuvieron ganas de comer carne y en vez de pedírselo a Dios como corresponde, empezaron a murmurar y terminaron murmurando todos, porque eso se contagia. La Escritura dice que las palabras del chismoso son como bocados suaves que penetran hasta adentro. Hay como una cosa en eso. Y además hay como una cosa cómplice y compinche. Hasta hay gente que se hace amiga hablando mal de los demás. Y uno dice, qué espirituales, se hicieron amigos. No, escucha, me están hablando mal del otro, es totalmente mundano, pasa en el club de barrio, pasa acá afuera, no es espiritual. Entonces, guardémonos de hacerlo, guardémonos de prestar el oído para el que quiere hacerlo con nosotros, el que quiere murmurar de otro también, el que quiere difamar a otro. Entonces, la persona que hace esto, primero no le importa el mandamiento del Señor, dice. Y se pone por sobre el mandamiento. Mirá que uno solo dice, ¿quién es? El Señor, es Dios. Es el dador de la ley que puede salvar o perder. Esta palabra perder va en consonancia con la palabra de juicio, donde significa, no es aniquilar, o significa condenar. ¿Vieron cuando dice, no os hagáis maestro mucho de vosotros porque recibiréis mayor, bueno, como esa palabra, mayor como disciplina? Entonces va por ese lado. Y después pasa otro grupo de personas, porque viene hablando desde antes de varios tipos de pecados que tenemos los hermanos, porque esto le está hablando a iglesias, y dice, los que dicen hoy mañana vamos a ir acá, vamos a estar un tiempo, vamos a hacer esto, y dice, ustedes no están teniendo en cuenta a Dios. ¿Qué es la vida de ustedes? Nosotros muchos no podemos decidir de nosotros mismos. Como dice a veces Omar, cuenta que le dicen, ¿podés venir a tomar la palabra dentro de 3 meses? Dice, mira, si el Señor no vino antes, si estoy en el camino y si no me aparté, contá conmigo. Porque puede pasar un montón de cosas hasta que de acá a un tiempo. Entonces nosotros tenemos que decir, mira, si el Señor lo permite, lo que mostraban acá estos hermanos al decir yo voy a ir, voy a hacer esto, es una independencia de Dios. Y como una vez nos contaba Guillermo, la independencia de Dios es soberbia. La persona humilde, y la soberbia no es una persona que tiene una forma de hablar, puede ser que tenga una forma de hablar determinada, pero la Biblia apunta más en estas cuestiones a la actitud que tiene en la vida. Una persona que se entiende necesitada de Dios no hace planes por fuera de Dios, entiende que necesita al Señor. Cuando la persona que se siente fuerte, que se siente autosuficiente, no ora. Y por lo tanto también habla de esa manera, aunque nadie va a decir que no ora y nadie va a decir que hace esto, pero nosotros podemos verlo entre nosotros y tenemos que examinarnos a nosotros mismos a ver qué grado de independencia tenemos del Señor, si nos estamos manejando por fuera de la voluntad de Dios. Y esto lo vamos a volver a retomar hacia el final, por ser un tema que ya apareció varias veces, mensajes anteriores y en este. Toda jactancia semejante es mala. Esto es malo, esto es pecado, hermano, y además nos hace mal. Todo lo que es pecado y ofende a Dios nos hace mal el conducirnos con independencia de Dios. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Bueno, pero yo no hago nada malo, bueno, pero yo no lastimo a nadie, pero no, vos sabés, al que más se le dio, más se le va a demandar. Si nosotros conocemos cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida, que es depender de Él, que es llevar en oración, encomienda a Jehová tus obras, confía en Él y Él hará, todo eso, somos responsables de llevarlo al Señor y de hacerlo. Y si no lo hacemos, nos es pecado. Ahora, hablábamos del tema de la difamación, de difamar a otro. Yo decía hace un rato que esto puede pasar con justa razón. Es decir, ejemplo, alguna persona nos maltrata y nosotros quedamos heridos y por ahí pensamos que
nos da vergüenza ir a hablar con la persona o no queremos y pensamos en ajusticiarlo hablando mal de esa persona porque los pecados a veces están a la vista y siempre hay algo para decir de alguien, siempre hay algo para decir. Y algunas personas tenemos bastante cosas de las cuales pueden decir de nosotros. Entonces voy y difamo a esta persona, en este caso al hermano, porque no me gustó cómo me trató, no me gustó lo que me dijo. Bueno, hermano, esto está mal. Nosotros tenemos que tomar el ejemplo de David con Saúl. No solamente que no lo difamó, sino que cuando tuvo que hablar de él, en la endecha que le hizo a él y al hijo, lo único que tuvo que decir eran buenas cosas. Ahora, delante del Señor sí le hablaba de Saúl, ¿eh? Cuando uno lee los salmos, le decía, ¿cómo me persigue? Quiere mi vida. Señor, juzgá mi causa. Porque en eso, David era como un tipo del Señor Jesús, que dicen que cuando le maldecían, no amenazaba. Él encomendaba la causa al que juzga justamente. Ahí sí, delante de Dios sí que Dios sabe y Dios se ocupa. Él es el juez, el que disciplina. Entonces, al Señor, no a los demás. Y después nosotros sabemos los mecanismos cuando tenemos que tratar una ofensa personal y todo eso, primero con el hermano, después con testigos y después a través de los ancianos a la congregación. Y eso no es murmurar, eso es el mecanismo que estableció el Señor, pero no al revés, no primero a los demás y de manera de murmuración. Entonces, el ejemplo de David, como él. Ahora, hay la posibilidad de que la difamación no sea porque tengo razón, sino que sea porque tengo envidia del otro, porque le tengo celos. Porque dice Eclesiastés en capítulo 4 que toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. Entonces, puede ser que lo que hace mi hermano lo hace mejor que yo, o mi hermana lo hace mejor que yo, y no me lo banco. Puede ser que yo considere que Dios le dio más que a mí en algún área, y no me gusta. Y es pecado, porque la Biblia dice, no codiciarás ni la mujer de tu prójimo, o el marido, o su buey, o ninguna cosa de lo que tiene. Entonces, muchas veces la difamación ocurre porque es una manera de que si yo considero que el otro está más arriba que yo, bajarlo y subirme yo. La Biblia dice, pero si hay celos amargos y contención en vuestro corazón, lo leamos en Santiago algunos mensajes atrás, celos amargos y ambición, dice el original. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Nos leían el otro viernes. No es de las pasiones que combaten en vuestros miembros. El problema nuestro con todas estas cosas es que tenemos deseos por fuera de la voluntad de Dios. Todos los tenemos. No es que es un problema que los tengamos, el problema es qué hacemos con ellos. Todos nosotros somos pretenciosos. Tenemos una idea más grande de nosotros de la que debiéramos tener. Dice, cada uno piense de sí con cordura, ni menos ni más. Pero por lo general, y cuanto más lejos de la Biblia estamos, peor, tenemos una idea inflada de nosotros mismos, nos pensamos más importante de lo que somos y tenemos pretensiones. Yo a veces voy a decir, digo, cuando le agradezco al Señor por algo, digo, Señor, me diste más lo que merezco, y después pienso, pero yo no merezco nada. Digo, ¿cómo me diste más lo que merezco? Como si yo mereciese algo, ¿no? Y como que la idea ya la tenemos. Por ahí nos comparamos con el de al lado y decimos, bueno, yo merezco más que este, pero la verdad es que, hermano, el Señor es bueno y da muchas cosas, pero nosotros nos comportamos como si fuese un derecho adquirido en un montón de cosas de la vida. Y el estar lejos del Señor, el vivir lejos de su palabra, nos hace olvidarnos de nuestra condición y nos hace ser pretenciosos. Tenemos muchas pretensiones. Bueno, ¿cuál es la manera si tenemos? Porque hay muchos deseos, se nos mezclan los deseos genuinos, hermano. Si tenemos sed, el Señor muchas veces nos da agua. Si tenemos hambre, nos da comida. Si tenemos frío, nos da un abrigo. Y yo la verdad que reconozco que en un montón de cosas que le he pedido, y la verdad no son una necesidad, el Señor me las ha concedido. Creo que muchos de los que estamos acá podríamos decir lo mismo. Así todo, cuando tenemos deseos, tenemos que llevarlos al Señor para ver si Él nos quiere dar. Y yo estoy convencido por la Escritura, por lo que la Biblia dice, que si el Señor me dice que no, también me va a dar la gracia de estar contento. Porque lo dice la Biblia. Porque la Biblia dice que gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento.
Pero los que quieren enriquecerse, y en ese contexto habla de dinero, pero puede ser de otras cosas, hermano, porque se puede tener envidia de muchas cosas, como de la vanagloria de la vida, de un título, de un trabajo, de una familia, de que tiene mi hermano, o lo que sea, a veces de alguna situación afectiva, lo que sea. ¿Y cómo lo soluciono eso? Bueno, hay que dar gracias a Dios que el hermano o la hermana lo tiene, y hay que pedirle a Dios lo que yo necesito. Y si Dios me dice que no en algo, será para mi bien, y Dios es poderoso para hacer que yo esté contento. Miren, dice, tú diste, un salmo, dice, tú diste alegría a mi corazón mayor que la de ellos, los que están afuera, cuando les abundaba el grano y el mosto. Eso es lo mismo que decir, cuando tenían toda la comida y la bebida que se pueda tener, como el símbolo de estoy lleno, tú diste alegría a mi corazón mayor que la de ellos. El Señor es el que la da. Dice en Deuteronomio 8:10, hablando a Israel, si hacía la voluntad de Dios, comerás y te saciarás. Porque un gran mal he visto, dice Eclesiastés, del hombre que Dios le da esto, le da al otro, le da al otro, le da al otro, y no lo puede disfrutar. Entonces, el problema de la insatisfacción en el corazón muchas veces no depende de como dijo el Señor Jesús, la vida del hombre no depende de la cantidad de bienes que posee, sino de cuán cerca está del Señor. Cuando uno está cerca del Señor, por lo general lo que hay, además de paz, es contentamiento. Si falta algo, Dios es poderoso para darlo. A David le dijo, mira, yo te di todo esto, y si hubiese sido poco, yo te hubiese dado más. No fue poco, era lo que yo te quería dar. ¿Por qué hiciste lo que hiciste? Cuando le decía lo de Betsabé. Entonces, el problema reside en que somos pretenciosos y ambiciosos y queremos alcanzarlo por fuera de la voluntad de Dios. ¿Cómo leíamos la vez pasada? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardés de envidia, y no podés alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís mal, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Pero está mal pedir? No, no está mal. El problema es que la mayoría de nosotros tal vez en el fondo se siente fuera de lugar con el Señor y trata de alcanzarlo por sus propios medios. Y ahí viene el codazo con el de al lado, yo quiero tal posición, yo quiero tal lugar. Sobre todo pasa con la autoridad. Cuando hay gente que tiene autoridad, bueno, la persona que tiene lugar de autoridad por lo general está más expuesta porque le tiene que decir a los demás a veces lo que no les gusta escuchar. Entonces, después por ahí se lo castiga difamando a la persona, al pastor, al que sea, se lo difama. No hay que hacerlo, es pecado igual que con cualquier otro hermano. Pero a veces lo que se envidia es la posición de autoridad. Por lo general la persona que lo hace no se da cuenta la responsabilidad enorme que tiene el otro, la carga, etcétera, etcétera. Lo único que ve es el lugar o la posición de que sobresale y quisiera lo mismo. Bueno, hermanos, acá el llamado es un llamado a depender de Dios, a buscar al Señor. Yo pensaba para mí, una vez cuando mis hijos eran más chicos, contaba todas las cosas que ellos hacían que eran dignas de corregir. Y una persona me dice, pero son chicos, ¿vos qué esperás? ¿Que no hagan todo eso? No, pero yo soy el padre. ¿Y vos qué esperás? ¿Que no haga todo esto para corregirlo? O sea, es como que a veces dice, es chico, déjalo. No, es chico, no me voy a escandalizar porque hace eso, pero vos no te escandalices porque yo lo corrija, porque lo dice la Biblia. Entonces, que los pensamientos malos como las aves del cielo revoloteen en nuestra cabeza, que codiciemos, que tengamos envidia. El problema, hermano, es cuando no estamos luchando con eso. Yo me preguntaba para mí, ¿estoy luchando con mis pensamientos de envidia, de codicia? ¿Estoy luchando con eso o ya me hice amiguito más o menos? ¿Cómo estás vos, hermano, hermana? ¿Cómo andás? ¿Por casa cómo andamos con esto? Porque te perjudica a vos. Como decía una vez un hermano, la envidia es como tomar veneno y esperar que se muera el otro. Te va a contaminar a vos primero. Lo que vos hables de más, dice la Biblia, el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustia. Y el que guarda su boca guarda su alma, pero el que mucho la abre acarrea, ¿cómo dice? ¿Cómo es? Sí, no me acuerdo bien el texto. Bueno, le viene mal, no me acuerdo bien el texto, después lo busco mejor. No sé si acarrea desgracia o qué, pero bueno. María y Aarón murmuraron contra Moisés.
empezaron, no, porque tomó una mujer que no es del pueblo de Israel, porque esto, porque el otro. Porque en realidad tenían envidia. Dijo, no habla Dios también por nosotros. Le tenían envidia por el puesto de preeminencia que tenía el hermano. Y Dios se disgustó mucho con ello. Aparentemente María fue la que encabezó el tema porque fue la que quedó leprosa. Pero Dios se disgustó muchísimo. ¿Por qué no tuvisteis temor, le dijo Dios, de hablar de mi siervo Moisés? Hay que tener mucho cuidado, hermanos, con estas cosas. Pero empieza en el corazón, hay que atacarlo ahí. Yo estoy convencido, hermano, hermana, si tenés algún tema así, si yo lo tengo, Dios es poderoso para satisfacerte. No lo busques afuera. Pedile a Dios lo que te hace falta y si Dios no te lo quiere dar, por algo es y decile que querés estar satisfecho, que querés no tener más esa necesidad o esa ambición. Dios es poderoso, porque Él lo mandó. Si Él no nos va a mandar algo que Él no nos pueda dar. Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Contentamiento, estar lleno. Se puede estar lleno con 2 sándwiches o se puede estar insatisfecho con un banquete. Depende de cuán cerca estemos del Señor. Y pongo la comida porque es un ejemplo fácil, pero afectos, ministerio. Digo ministerio porque está hablando de la iglesia, ¿no? Puede pasar afuera también, pero acá está diciendo entre hermanos. Si pasan estas cosas, dice Santiago en otro texto que leíamos antes, no jactéis ni mintáis contra la verdad. Decir que somos del Señor y tener estas cosas y darle rienda suelta y no estar de punta, o sea, no estar dándole batalla, es mentir contra la verdad, es negar el Evangelio. Es decir que Dios no tiene razón, es ponerse en lugar de juez, en lugar de hacedor de la palabra. Y esto es peligroso, para nosotros y para los demás. Guarda con el tema de murmurar para no ensuciar a los demás con los bocados suaves, sobre todo la gente que por ahí no tiene altura espiritual. Porque si es un hermano maduro, y después va alguno e intenta difamar a un tercero con ese hermano maduro, el hermano maduro por ahí sabe tomarlo y después no le va a cambiar la cara al difamado, ni le va a cambiar la manera de saludar, ni nada, porque por ahí sabe cómo tomarlo. Frena la pelota. Así que tengamos cuidado de hacerle un daño también a algún hermano con eso. No solo al difamado, sino al que lo estamos ensuciando con el comentario. Yo decía que esto es falta de fe en la provisión de Dios. Las ambiciones, todo, hermano, yo lo leo, no lo busquen, está desde el capítulo 3 voy a leer, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón. La sabiduría mundana continúa, que habla Santiago, con la cual se tratan de alcanzar las cosas por fuera de la voluntad de Dios. Sabiduría del mundo, diabólica, donde se utilizan estratagemas del mundo, como hace el diablo, ¿no? Contactos, movimientos, comentarios para lograr lo que yo quiero, no orando, para ver si Dios me lo quiere dar, para conseguirlo porque yo lo quiero y lo tengo que tener. ¿Y ahí de qué vienen? Los pleitos, las guerras entre nosotros, los codazos, ¿no? Tratando de bajar al otro para subir yo quiero, a mí me corresponde, a mí me das primero. No, oramos al Señor, si vos querés me das, si no me querés no me das, si no te gusta el sentimiento que tengo, sácamelo, poneme donde vos querés. Fíjense cómo tiene que ver con el tema de iré, voy a traficar, voy a comerciar, voy a ir mañana. Es una persona autodeterminada, independiente de la voluntad de Dios. Hermano, nos tiene que asustar si vemos que somos independientes. Una vez hablaba un hermano de un grupo de hermanos que dicen que son del Señor, pero que van en contra de la palabra, y decía, se divorciaron del Señor. Se divorciaron de la palabra. Es un peligro, hermano, no nos pase a nosotros. Esto pasa hoy en día, pasa en iglesias, pero no nos pase a nosotros. Un texto que también lo daba un hermano, no sé si el viernes pasado o el anterior, cuando habla de la soberbia, que ya lo venía hablando, y de la humildad, que Dios a los soberbios los mira de lejos, él dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, y dice, pero Dios da mayor gracia. Yo tengo anotado para mí, ¿mayor gracia que quién? Porque yo te digo, fulano es mayor, y vos decís, ¿mayor que quién es la pregunta? ¿No? Esas palabras que son de comparativas, dice, cuando Él da mayor gracia, y viene hablando del mundo. No tengáis amistad con el mundo, el que tiene amistad con el mundo es enemigo de Dios. Pero Dios da mayor gracia que quién, mayor gracia que el mundo. Entonces yo para mí me anoté, no me tengo que hacer amigo del mundo porque Dios me puede dar más que el mundo. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando les abundaba el grano y el mosto. Entonces no tengo que tratar de conseguirme como hace la gente que no conoce al Señor y venir acá adentro y replicar
La misma actitud de serruchada de piso, de difamación para el lugar que a mí me corresponde y a mí me tienen que... Y esto y lo otro, no. Nosotros hemos conocido al Señor, nosotros llevamos las cosas al Señor. ¿Hay injusticia? Sí, porque tenemos carne. ¿Y nos pueden hacer una injusticia? Totalmente. De hecho, pasa lamentablemente. ¿Y qué tenemos que hacer? Como el Señor Jesús encomendaba la causa al que juzga justamente. Y obviamente utilizar los mecanismos, ¿no? De hablar con el hermano, lo que dice la Escritura. Siempre en oración. Dios da mayor gracia que el mundo. Él puede dar la satisfacción al corazón. Cuando nosotros hayamos alcanzado aquello que queremos por nuestros propios méritos, nunca vamos a estar satisfechos. Cuando nosotros hayamos alcanzado eso que la ambición nos da de querer tener lo que el otro tiene, de querer que nos reconozcan en esto, y Dios no lo dio, vamos a seguir estando insatisfechos como le pasa a todas las personas que viven afuera, que viven todo el tiempo alcanzando aquello que quieren y nunca están satisfechos con nada. Y si Dios no me lo quiere dar, Él puede hacer que yo esté conforme igual y contento. Acá había un hilo conductor, como veníamos diciendo, y como decíamos que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Hermano, yo quería terminar con este principio bíblico, que es muy bueno para examinarnos, porque muchas veces nosotros hacemos para la vista del hombre, y Dios nos está mirando, ¿no? Y bueno, Él dice, bueno, pero yo no lo traté mal, o no la traté mal, no miré mal, no hice esto mal, pero mirá que no hiciste nada bueno tampoco, ¿eh? Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y nosotros, al tener contacto con la palabra de Dios, tenemos responsabilidad de hacer el bien. Así que esto es para que nos examinemos nosotros. ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo estás, hermano o hermana, oponiéndote a tus malos deseos? Que los tenés. Ya si decís que no los tenés, yo a veces con mi esposa escuchamos padres que dicen, no, mi hijo es esto, es bueno, es esto, es lo otro, lo otro. Bueno, esta persona no conoce la Biblia, evidentemente, porque si dice que su hijo es todo eso, es el Señor Jesús directamente, porque no pecó nunca. El hecho de que ames mucho a alguien no significa que tu hijo sea perfecto, bueno, que nunca mienta, que nunca haga nada, no, o sea, obviamente tu hijo y tu hija van a tener cualidades y vos te vas a alegrar por ellas, yo lo hago con los míos, pero tenés que saber que es pecador también. Entonces, el hecho de negar y decir que nosotros no tenemos estos sentimientos, ya arrancamos mal. La Biblia dice que los tenés y que yo los tengo y que nos tenemos que cuidar de ellos. Así que en la batalla esa, el Señor les bendiga y a mí también.